Muy buenas tardes, mis hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, hermano, vamos a empezar con un nuevo estudio de la Santa Escritura, que el estudio del día de hoy nos lleva, como ya lo había mencionado anteriormente, al libro de Abdías, ¿sí? Que aun siendo un libro que se caracteriza por su brevedad, tiene un gran mensaje, hermano. Y este gran mensaje es aplicable a su tiempo, a nuestro tiempo y a todos los tiempos. Amén. Entonces, al tema del día de hoy yo le puse por título La victoria final. Amén. Entonces, vamos a empezar con el tema. En primer lugar, vamos a hablar sobre algo. Sí. Vamos a hablar y vamos a hacer una pequeña síntesis sobre el escritor, ¿sí? ¿Qué es Abdías? Amén. Abdías significa siervo del Señor. Abdías, hermano, fue uno de los profetas acerca de los cuales no sabemos absolutamente nada, ¿sí? Nada se sabe, excepto que escribió esta profecía, ¿sí? Los otros profetas son Habacuc, Ageo y el profeta Malaquías. Estos profetas, hermano, a nivel personal, están encubiertos por el anonimato, ¿sí? Abdías fue como un escritor fantasma. Entonces, él está allí, pero no le conocemos. No sabemos quién es, excepto por este libro, ¿sí? Vivió conforme a su nombre porque fue un siervo del Señor. Y un siervo no se jacta de su genealogía, ni se aprovecha de sus experiencias. Entonces, no se coloca en primer plano. Él tiene que demostrar por lo que hace que puede pretender ocupar el lugar de un siervo. Amén. Entonces, lo que encontramos aquí en el libro de Abdías es muy similar al caso del Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento. El Evangelio según San Marcos presentó a Cristo como el siervo del Señor, ¿sí? El carácter de nuestro Señor Jesucristo, hermano, está reflejado en esas páginas. Y en el Evangelio según San Marcos no existe ninguna genealogía, ¿sí? Porque los datos de una genealogía, es decir, sus antecedentes familiares, no son necesarios al exponer la vida de un siervo. No es necesario que diga hijo de o viene de tal, no, porque está exponiendo la vida de un siervo, ¿sí? Es por esto, hermano, que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de la acción intensa del siervo divino. Así que Abdías fue simplemente un profeta que escribió una de las profecías importantes de la Biblia. Un doctor hizo también esta declaración con respecto a Abdías. Estoy hablando de un doctor literario, ¿sí? Y dijo este doctor, no voy a mencionar su nombre, ¿sí? Dijo, la voluntad de Dios fue que únicamente su nombre y su breve profecía fueran conocidas por el mundo. Fíjate nomás, te lo voy a volver a decir, porque esta declaración respecto a Abdías es muy importante, hermano. Ahorita te voy a decir por qué. La voluntad de Dios fue que únicamente su nombre y su breve profecía fueran conocidas por el mundo. Mira, te voy a decir por qué es importante. El libro de Abdías, aunque es un libro breve, ¿sí?
constituye una especie de bomba nuclear en la Biblia. A pesar de ser reducido en extensión, contiene un mensaje en lo que yo personalmente puedo decir que es un mensaje potente. Ahora, digamos algo en cuanto a la fecha, ¿sí? La dificultad principal con la profecía de Abdías es situarlo en la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Hay algunos teólogos experimentados que han sugerido una fecha tan temprana como el año 887 a.C., que situaría al profeta Abdías en la época del reinado de la sanguinaria Atalía. Entonces, como podemos leer en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 8, los versículos del 16 hasta el 26, yo personalmente sitúo a Abdías durante el reinado de Josafat, pero ese es eso es mi creencia personal, ¿sí? Obviamente hay gente más experimentada, pero según la evidencia del libro de Reyes del capítulo 8, en el versículo del 16 al 26, yo personalmente lo sitúo en el reinado de Josafat. Y en este sentido, habría que referirse al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 17, en el versículo 7. Aunque su nombre figuró en este último pasaje, hay que considerar que el suyo era un nombre muy común. Era muy común en aquellos días, por lo cual esta última cita probablemente no se refiera al mismo Abdías que estamos considerando, pero bueno, hay un estudioso que sí te voy a decir el Canon Farrar, ¿sí? Y el doctor Morehead se llama, Morehead, así, Morehead. Entonces, el Canon Farrar mencionó la fecha del año 587 antes de Cristo, ¿sí? Y el doctor Morehead estuvo de acuerdo con ella, sugiriendo que Abdías fue probablemente un contemporáneo de Jeremías. Ya estuvimos hablando de Jeremías. Entonces, esta idea giró alrededor de las palabras que encontramos en el versículo 11 de este libro, que dice: cuando extrañamos llevaban cautivo su ejército. Cuando extraños llevaban cautivo su ejército, cuando extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú estabas allí, presente, y te portaste como uno de ellos. Estas palabras, hermano, fueron escritas como una profecía, describiendo hechos antes de que estos ocurrieran, o constituyeron también un registro histórico de lo que efectivamente sucedió aquel día. Por supuesto, hermano, la interpretación natural es aceptar esta declaración como historia antes que como profecía, lo cual situaría la fecha de la profecía del profeta Abdías alrededor del año 587 a.C. Esto es después del cautiverio de los israelitas en Babilonia, y esto lo sitúa durante el ministerio del profeta Jeremías. Esto es una introducción que debemos saber para comprender el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Ahora, vamos a definir unas cosas. Vamos a definir el pensamiento clave de este libro, hermano. El pequeño reino de Edom. Edom, ¿sí? Este pequeño reino de Edom fue un tema de esta breve profecía. El versículo 6 podría ser considerado el versículo clave, ¿sí? Y dice de la siguiente manera: cómo fueron saqueadas las cosas de Esaú, y los dice con signos de exclamación. ¿Cómo fueron saqueadas las cosas de Esaú? Entonces, sus tesoros escondidos fueron buscados, ¿sí? Ahora, te presentaré un breve bosquejo general que divide este libro en dos partes, y es el siguiente. Quiero que tengamos en cuenta que esta obra solo tiene una extensión
de un capítulo, ¿sí? Entonces, en la primera parte, abarcaré los primeros 16 versículos, que es el tema de Edom y su destrucción. Aquí tenemos la acusación contra Edom entre los versículos del 1 al 9. Entonces, a continuación, se nos habló del crimen de Edom entre los versículos 10 y el versículo 14. Y después se nos describió la catástrofe que sobrevino a Edom en los versículos del 15 y el 16. Aquí veremos, hermano, una explicación de la ley del talión, ¿sí? Ley de las represalias, que consistía esta ley en hacer sufrir al delincuente de la misma manera que causó el daño. Entonces, la segunda parte, que abarca desde el versículo 17 hasta el versículo 21, se comentó la restauración de Israel. En esta parte, hermano, vamos a leer acerca de la condición de Israel en el versículo 17, ¿sí? Entonces, a continuación del versículo 17 se habló sobre la conflagración de la casa de Esaú en el versículo 18. Y finalmente, se habló sobre la consumación de todas las cosas entre los versículos 19 y 21. Tema resumido en la frase del versículo 21, y el reino será del Señor. Con estos títulos tenemos un breve bosquejo que nos resume los temas de este libro. Ahora, entraremos a considerar más directamente, el contenido del mismo libro. Al ser este libro más breve, hermano, el libro más breve, el más pequeño del Antiguo Testamento, por su extensión, que solo tiene 21 versículos, algunos piensan que no merece ni siquiera la pena leerlo, y que si fuera omitido de la Biblia no se le echaría en falta, nadie lo iba a notar. Pero sin embargo, la brevedad de este mensaje de Abdías, de esta obra, no lo hace menos importante o significativo, hermano. Como los otros llamados profetas menores, el mensaje de este libro es primordial, es pertinente, es práctico y también es conmovedor. Es un mensaje válido para todos los tiempos, que puede ser dirigido hacia la época en que estamos viviendo el día de hoy. Entonces vamos a entrar en la primera de las dos partes que consta. Amén. Y esta está titulada La destrucción de Edom. Mira, hermano, ninguno de los llamados profetas menores son como volcanes extintos. Más bien, ellos representan una acción diferente de todos. En esta especie de volcanes no pueden verse cenizas frías, por el contrario, arrojan una lava candente. La profecía de Abdías, hermano, constituyó un juicio devastador contra el muy pequeño reino de Edom. Entramos ahora en la primera subdivisión de esta primera parte, que abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Leamos el versículo 1 de esta sección que hemos titulado La acusación contra Edom. Dice la Santa Escritura: visión de Abdías. El Señor Dios ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón del Señor, un mensajero ha enviado a las naciones. Levantaos, levantémonos en batalla contra este pueblo. Mira, hermano, aquí vemos que el profeta nos dijo inmediatamente, y yendo directamente al grano, que esta fue una visión que le fue dada por Dios mismo. Ahora, ¿quién fue Abdías? Te has de estar preguntando, porque en realidad, hermano, casi nadie conoce a Abdías. Casi nadie lee este tema. Es un libro de la Biblia tan pequeño, pero tan pequeño que lo pasan por alto. Entonces, como dijimos en la introducción, fue uno de los profetas menores,
acerca de la cual no sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es que su nombre significa siervo del Señor. Y la primera frase del primer versículo dice: el Señor Dios ha dicho en cuanto a Edom. Ahora, el nombre Edom fue la clave de este breve libro. Para hablar más de este nombre Edom, vamos a retroceder al libro de Génesis para determinar la identidad de Edom, porque te suena el nombre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te suena el nombre de Jacob? ¿Te suena el nombre de Esaú? Bueno, ve conmigo al capítulo 36 de Génesis, en el versículo 1, donde dice: estas son las generaciones de Esaú, o sea, Edom. ¿Sí? Ahora, leamos otra declaración en los versículos 8 y 9 de este capítulo 36 de Génesis. Dice ahí, fíjese bien, versículo 8 dice: por eso Esaú, o sea, Edom, habitó en los montes de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en los montes de Seir. ¿Sí? Mira, este fue pues, hermano, el registro histórico que fue repetido nada más y nada menos que 3 veces. Aunque damos por seguro que cuando Moisés escribió estas palabras no lo sabía. El Espíritu de Dios sí lo sabía. Él sabía que este hecho necesitaba ser enfatizado, ¿sí? Por eso nos los escribió 3 veces. Y nos referimos a que Esaú era Edom y Edom era Esaú. Mira, hermano, los edomitas fueron los descendientes de Esaú, así como los israelitas fueron los descendientes de Jacob, que Esaú era hermano de Jacob. Ahora, la historia de Esaú fue la de 2 hermanos mellizos, ¿recuerdas? Uno llamado Jacob y el otro Esaú, que eran hijos de Isaac y Rebeca. No eran mellizos idénticos y sus personalidades, hermano, eran opuestas. La historia quedó registrada en el libro de Génesis en el capítulo 25 y comenzó cuando Rebeca estaba a punto de dar a luz a estos mellizos. Dicen los versículos 22 y 23 del citado capítulo: por lo que los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le respondió: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y desde el mismo principio, hermano, estos 2 hermanos lucharon el uno contra el otro. Aunque eran mellizos, su carácter y actitudes eran totalmente opuestos. A Esaú le agradaba la vida al aire libre y le gustaba cazar. En cambio, a Jacob prefería quedarse en su casa y aprender a cocinar. Jacob estaba muy apegado a su madre. Sin embargo, Jacob tenía un discernimiento espiritual que su hermano Esaú no tenía. Esaú era un hombre controlado por los deseos físicos y no se preocupaba en nada, pero en absolutamente nada, de los asuntos espirituales competentes al Señor. En realidad, rechazó su primogenitura, que implicaba autoridad y otros privilegios, y la cambió por un potaje de lentejas. El relato de Génesis continuó diciendo en el capítulo 25 del 30 al 34 lo que dijo Esaú a Jacob. Y esto le dijo: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: me estoy muriendo. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y dice el 34: entonces Jacob dio a Esaú pan
y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú, hermano, como vemos, no vendió su primogenitura porque tuviera tanta hambre como para estar a punto de morir. Tampoco porque no hubiera otra cosa para comer en la casa de Isaac, sino porque el suyo era un deseo físico muy intenso de su propia naturaleza, y él estaba dispuesto a cambiar toda su herencia espiritual por un capricho pasajero. En aquellos tiempos, hermano, el que tenía el derecho de la primogenitura como hijo mayor estaba en contacto con Dios y era el sacerdote de la familia. Era el hombre que tenía un pacto con Dios, que tenía una relación con Dios. En efecto, hermano, fue como si Esaú hubiera dicho: prefiero comerme un plato de lentejas que tener una relación con Dios. No me interesa. ¿Te das cuenta, hermano? Estimado oyente, aquí tenemos la ilustración de una gran verdad para los creyentes de todos los tiempos. Un creyente, hermano, tiene dos naturalezas en sí mismo, y éstas están luchando una contra la otra en todo momento. Mira, el apóstol Pablo señaló este conflicto en su epístola a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 17, cuando escribió: porque el deseo de la naturaleza pecaminosa es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la naturaleza pecaminosa. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Estas son las dos naturalezas del creyente, hermano: la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Ellas se oponen entre sí. Entonces Esaú representaba la naturaleza carnal, de la carne, a la vieja naturaleza, mientras que Jacob ilustraba la nueva naturaleza, que es la naturaleza del espíritu. El nombre Edom significa rojo o bronceado por el sol. Un bronceado tiene lugar cuando la piel es capaz de absorber todos los rayos de la luz, con excepción de los rayos que la enrojecen. Es interesante, hermano, observar que en la Biblia es el individuo que no pudo absorber la luz del cielo, y entonces la misma luz lo quemó. Estimado oyente, la luz del cielo le salva a usted o lo quemará. Usted la absorberá o será quemado por ella. Y esta verdad siempre resulta cierta. Esaú representó la naturaleza pecaminosa y se convirtió en Edom, y Jacob se convirtió en Israel, el príncipe de Dios, y representó al Espíritu. Entonces, habiendo visto a Esaú en el primer libro del Antiguo Testamento, veamos ahora el último libro del Antiguo Testamento y leamos unas palabras que pueden parecernos un poco extrañas. Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3, que dicen: fíjate lo que dice el profeta: yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor: sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto. Fíjate nomás esta escritura. En lo personal creo que es un tanto extraña. Fue raro, hermano, que Dios dijera que amó a Jacob y que aborreció a Esaú. Estas palabras podrían representar un problema para algunos. Pero mira, hay un doctor que en una ocasión un estudiante se dirigió a este doctor, que es un profesor de teología, y le dijo: doctor Thomas, yo estoy teniendo un problema con esta declaración del libro de Malaquías. No puedo comprender por qué Dios dijo que aborreció a Esaú. Entonces el doctor le respondió: joven, yo también estoy teniendo problemas con ese versículo, pero mi problema es diferente al tuyo.
Le dijo, pero mi problema es diferente al suyo. Yo puedo comprender por qué él aborreció a Esaú, pero no puedo comprender por qué él amó a Jacob. Entonces, lo que le da importancia a este pequeño libro de Abdías, estimado oyente, es que es el único lugar en la palabra de Dios donde encontramos una explicación de por qué Dios aborreció a Esaú. Mira, Ginsburg, que es un grande hermano en la erudición hebrea, es un grande, Ginsburg es uno de los grandes eruditos hebreos, tradujo el versículo 6 de Abdías de la siguiente manera. Mira, fíjate cómo lo tradujo. ¿Cómo fueron desnudadas las cosas de Esaú? ¿Te das cuenta? En otras palabras, fueron puestas al descubierto para que las contempláramos nosotros por primera vez. ¿Sí? Fue como si Abdías hubiera enfocado un microscopio sobre Esaú, y cuando uno mira por el ocular, pudiera ver a Edom. Y no fue solo Abdías el que enfocó el microscopio sobre Esaú, porque Abdías era el microscopio de Dios. Entonces miremos atentamente por ese microscopio y veremos la imagen de Esaú ampliada. Y entonces, lo que veremos será a 250,000 pequeños Esaús, es decir, que veremos al pueblo de Edom. Un fotógrafo, hermano, puede tomar una foto en miniatura y transformarla en una gran fotografía ampliada. Así que en realidad este libro de Abdías es como una fotografía ampliada de Esaú. Uno puede inflar una cámara de aire, de goma, de llanta, y encontrar un escape en una pequeña fuga de agua metiéndolo en una cubeta o de alguna manera. Uno no podía descubrir esa fuga hasta el momento que se infla la cámara. ¿Sí? De la misma forma, Abdías presentó a Esaú como si estuviera inflado para que pudiéramos ver en qué área de su vida se encontraba el defecto de Edom. Y además, para que pudiéramos comprender por qué Dios lo aborreció. Fue como si al principio hubiera habido un grano pequeño, una estilla debajo de la piel, pero después esta se transformó en un cáncer rápido y agresivo. Lo que fue pequeño en Esaú después lo vemos aumentado 100,000 veces en la nación que provino de él, es decir, de Edom. Dios nos dijo que en un principio hubiera aborrecido a Esaú. Dios no dijo eso. Él tuvo que esperar a que él se convirtiera en una nación y revelara la causa por la cual Dios lo aborreció. O sea, que Dios no dijo que aborreció a Esaú o que amó a Jacob hasta el tiempo en que se escribió el último libro del Antiguo Testamento. Ambos hermanos se habían convertido ya en naciones grandes, hermano, en Edom y en Israel. Israel fue poderosamente usado por Dios a través de los siglos. Ese pueblo produjo hombres como Moisés, como Josué, como Samuel, como David, como Ezequías, Nehemías, Esdras y así sucesivamente muchos otros. Pero la nación de Edom, esta nación que provino de Edom, se le convirtió más bien en una nación pagana. Le volvió la espalda a Dios, pero ¿qué fue lo que causó que Dios aborreciera a Esaú y a su nación? Esa es la verdadera pregunta. Lo que te puedo decir, estimado oyente, es que hoy no tenemos tiempo para exponer la respuesta a tal pregunta. Pero en nuestro próximo programa, en el que esperaremos que usted nos acompañe, continuaremos examinando la respuesta. Esta respuesta, y la consideraremos desde un punto de vista del mismo microscopio que usó Abdías y sobre todo sobre el microscopio de Dios.
que es un microscopio potente como para penetrar en la intimidad de las personas y de los pueblos, poniendo al descubierto su verdadera personalidad y sobre todo sus motivos reales. Entonces, mientras tanto, le voy a sugerir leer este único capítulo de la profecía de Abdías para que pueda estar familiarizado con su contenido, que iremos examinando en los 4 próximos programas. Mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre.